Todo eso lo está escuchando atentamente desde que ha entrado en el estudio hace unos instantes la eurodiputada Irene Montero. ¿Qué tal, señora Montero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué impresión tiene usted en este momento y a partir de este alto el fuego, ahora ya asumido por todas las partes? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy peligroso para la humanidad, en el que Israel y Estados Unidos están dispuestos a llevarnos a la Tercera Guerra Mundial para decir que ellos son los dueños del mundo y que ellos son los que mandan. Y precisamente por eso creo que ser los aliados como España, ¿no? Y como Europa, de las dos mayores amenazas para la paz mundial y para la seguridad del mundo en este momento, es un grave peligro para nosotras. Durante estos años nos han dicho insistentemente que había que aumentar el gasto militar para defendernos, que era para protegernos de la amenaza rusa, pero en realidad estamos viendo estos días como el rearme que se hace a las órdenes de Donald Trump no es para protegernos, es para hacer las guerras que Estados Unidos ordena. Y eso nos pone en grave peligro. En este momento Estados Unidos está usando bases militares españolas para enviar fuerza militar a los genocidas y también para el ataque ilegal a Irán. Entonces, eso nos pone en un serio peligro. Por eso nosotras le estamos insistiendo. Nos hemos opuesto siempre a los aumentos de gasto militar, nos hemos opuesto siempre a formar parte de esta escalada belicista en la que nos están metiendo las élites europeas y en este régimen de guerra que además se va a hacer destruyendo el estado de bienestar, por lo menos ahora Pedro Sánchez lo ha reconocido, pero lo que con urgencia queremos es que el presidente del gobierno no firme ese acuerdo en la cumbre de la OTAN que se celebra hoy y mañana, que nos ponga a salvo, que ponga a España a salvo, porque ahora mismo el rearme y el acuerdo de la OTAN no solamente va a implicar la destrucción del estado de bienestar y durísimos recortes, sino que nos pone en un serio peligro en la medida en que estamos siendo aliados de las dos principales amenazas para la seguridad mundial, que son Estados Unidos y el Estado genocida de Israel. Ahora vamos con el tema de la OTAN, pero como hace unos instantes estaba hablando en este programa Juan Manuel Rodríguez, que es alcalde de Morón, el municipio donde está una de las dos bases, yo le preguntaba por el nivel de preocupación, no solo suya, sino también de todos sus conciudadanos, y me decía que, bueno, pues que sí, que está ahí, sobre todo estas últimas horas, ha estado ahí la preocupación, pero también sin exagerar, decía él. Le preguntaba por si las bases, según él, deberían desaparecer, y él decía que había más de 300 vecinos que trabajaban en ella, con lo cual la zona se vería beneficiada económicamente. Es cierto que ahora han despedido a algunos, quedan unos 100, y hay pros y contras sobre eso. Pero lo que le quería preguntar, antes de entrar ya en la reunión de la OTAN de hoy, en la cumbre de la OTAN que empieza hoy, es acerca de la recuperación que ustedes han hecho últimamente de aquel famoso eslogan OTAN no, si ahora también recuperan ustedes la segunda parte que no la habían pronunciado, pero la acaba de pronunciar usted. El eslogan era OTAN no, bases fuera. ¿Lo recuperan íntegramente ahora? Pero es que de inmediato España debería revocar la autorización de uso a Estados Unidos para estas operaciones militares ilegales, para estos ataques ilegales. Es que las bases de Morón y de Rota se están utilizando, la de Rota desde hace meses, para enviar fuerza militar a los genocidas antes del ataque ilegal a Irán, y también la base de Morón se está utilizando, han llegado aviones cisterna para ese ataque ilegal a Irán. Y yo creo que España tiene muy claro lo que significa que haya bases militares españolas que son utilizadas por un país que, insisto, es un peligro para la humanidad y que está cometiendo agresiones ilegales a terceros países que suponen una violación de la Carta de Naciones Unidas, de la legalidad internacional. Es que todo el mundo recuerda el 11M en este país, después de una guerra por petróleo. Y el problema es que Pedro Sánchez, igual que Aznar nos metió en esa foto de las Azores con Blair y con Bush, se está haciendo su propia foto de las Azores en este momento, con el señor Trump y con la señora Meloni y con la señora von der Leyen, y que eso nos pone en grave peligro, y que España es un país de paz. No hay argumento económico que esté por encima del peligro en el que nos pone a nosotras en este momento que haya bases militares en España, suelo español, que puede estar siendo utilizado para una agresión ilegal a un tercer país y que nos puede acercar peligrosamente a la Tercera Guerra Mundial, y que en nuestro país tengamos que transformar nuestra economía y destruir el estado de bienestar para pagarle las guerras y para pagarle las armas a un Estado como Estados Unidos y a los genocidas. Es que yo quiero recordar, antes se decía, han cambiado los métodos. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? Que es un país que ha financiado grupos terroristas en Oriente Medio, que se ha dedicado a organizar golpes de Estado en diversos países de América Latina, que lleva 2 años financiando y apoyando políticamente y militarmente y económicamente un genocidio. De verdad, somos aliados de los mayores peligros para la humanidad. Pedro Sánchez nos tiene que poner a salvo, lo digo honestamente.
Necesitamos estar a salvo. España no puede ser aliada de las dos mayores amenazas para la seguridad del mundo en este momento, que son Israel y Estados Unidos. Las mañanas de Radio Nacional. Josep Cuní. Pues después del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez se va a La Haya y no parece que vaya para lo que usted le está pidiendo. Va para discutir acerca del 2,1, 3,5 y de ese cruce de cartas que ha tenido con Marrute, y ahora matizaciones acerca de qué porcentaje del PIB se va a destinar a defensa y seguridad. Bueno, el domingo era el 2,1. El lunes era el 3,5 y mañana lo que va a firmar Pedro Sánchez, igual que todos los países de la OTAN, es el 5%. Esto recuerda mucho a Felipe González con ese OTAN de entrada, ¿no? Pues aquí tenemos el 5% de entrada, ¿no? Pero ya sabemos cómo termina la historia, y es que ese 5% se va a firmar. Y eso es lo que está diciendo Marrute, la OTAN y Estados Unidos. Y Pedro Sánchez ha mentido, igual que lleva 2 años mintiendo respecto a cuál es nuestra relación con el Estado terrorista de Israel. Pedro Sánchez ha insistido muchas veces en que no vendemos ni compramos armas a Israel desde el inicio del genocidio, y es mentira, es mentira. Las relaciones militares con el Estado terrorista de Israel son, de hecho, más fructíferas que nunca desde el inicio del genocidio. Y hay más de 40 contratos por valor de más de 1.000 millones de euros. El propio plan de rearme incluye la compra de armas que Israel dice probadas en combate. Israel presume de que está vendiendo ahora mismo más armas que nunca. Entonces, igual que nos ha mentido con la relación militar y con la compraventa de armas al Estado genocida de Israel, pues ahora nos está mintiendo con el rearme, precisamente pues porque sabe el coste social que tiene lo que va a ocurrir y que él mismo ha reconocido en esa carta. ¿Cómo puedes tú pensar que un 5% va a implicar severos recortes sociales y un 3,5% no? Si estamos hablando de que ya Pedro Sánchez es el presidente más belicista de la historia de la democracia, el que más ha aumentado el gasto militar, que ha aumentado 10.500 millones de euros para llegar al 2%, y que el centro de las dice que no es el 2%, que ya gastamos el 2,5%, pero con esos 10.500 millones ya está habiendo recortes. Un 25% en las políticas de conciliación, 1.000 millones menos en educación. Si ahora tenemos que asumir entre 15.000 y 46.000 millones de euros más como gasto consolidado, cada año, eso va a implicar la destrucción del estado de bienestar. Dijo el presidente que el 2,1 ni más ni menos nos iba a ahorrar 3.000 euros ciudadano año. Igual que nos planteaba que no iba a llegar al compromiso de los 10.500 millones de euros antes del verano, y después salió Marrute y dijo, sí, España va a llegar. Y además ustedes, europeos, van a tener que pagar las armas que Estados Unidos ordena y las guerras que Estados Unidos ordena con sus pensiones y con su sanidad. Y un día después de que falleciese el Papa, Pedro Sánchez salía a decir que efectivamente Rutte tenía razón y que él nos había mentido. El presidente del gobierno miente de forma constante porque sabe el coste que esto va a implicar, pero al final va a ir a esa cumbre de la OTAN a arrodillarse ante Trump y a meter a España en un grave peligro. Y yo lo que quiero que la gente tenga claro es que más allá del número, más allá del porcentaje, donde estamos viendo que Pedro Sánchez intenta coger aire del acorralamiento por los casos de corrupción y de la situación en la que está, pero más allá de eso, el problema es que lo que sí ha dejado Pedro Sánchez es que se compromete totalmente con los objetivos de la OTAN. Y la OTAN en este momento es una organización criminal, una organización terrorista que sirve para hacer las guerras ilegales que Trump ordena, con Israel como aliado, que están dispuestos a llevarnos a una tercera guerra mundial. Entonces, si independientemente del porcentaje, lo que Pedro Sánchez nos está diciendo es que está metiendo a España en esa alianza, nos está poniendo en un serio peligro y va a destruir por el camino nuestro estado de bienestar. Son 2 motivos suficientes para que siquiera haya, no sé, un mínimo de reconocimiento de que España no quiere eso y que nadie ha votado a Pedro Sánchez para ello. Que a Pedro Sánchez nadie le ha votado para hacer el mayor aumento de gasto militar de la historia de la democracia, ni para destruir nuestro estado de bienestar. Y precisamente por eso no ha pasado ni una sola decisión de estas por el Parlamento. ¿Está usted pidiendo elecciones anticipadas? Estoy diciendo que a Pedro Sánchez nadie le ha votado para lo que está haciendo. ¿Y ahí eso cómo se traduce? En que Pedro Sánchez no debe firmar mañana el acuerdo al que se llegue en la OTAN. En que Pedro Sánchez tiene que poner a España a salvo. Y tiene que hacer aquello para lo que le han votado, que es proteger nuestros servicios públicos, proteger nuestro estado de bienestar y poner a España a salvo, porque ser aliados de Estados Unidos y de los genocidas nos pone en riesgo. Y eso se traduce en medidas muy concretas. No firmar mañana el acuerdo,
Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5%. Ningún aumento de gasto militar. Y el dinero que ya han encontrado él y María Jesús Montero, esos de 1.500 millones, que nunca aparecían para vivienda, para políticas feministas, para sanidad, que lo metan los servicios públicos. Ahora que ya sabemos que hay dinero, que hay 10.500 millones para el señor Trump, ahora que lo meta en los servicios públicos. Y que revoque la autorización de uso de las bases militares españolas para que Estados Unidos no las pueda utilizar para agresiones ilegales. Y que practique un embargo de armas a los genocidas. ¿De qué sirve pedirle a von der Leyen, pedirle a Europa que rompa el acuerdo de asociación con Israel, si el propio presidente del gobierno puede hoy mismo en el Consejo de Ministros practicar un embargo de armas a los genocidas y no lo ha hecho desde el inicio del genocidio? Tenemos que actuar de inmediato porque la situación en el mundo de verdad es peligrosa. Dos preguntas acerca de su contundente afirmación de que Pedro Sánchez ha mentido. Una, y además usted ha añadido que es mentiroso. La pregunta es, ¿en el tiempo que usted estuvo en el Consejo de Ministros, percibía que Pedro Sánchez era ya mentiroso? Y sobre todo que era un freno a los avances sociales, que es más peligroso aún que la mentira. Yo creo que Pedro Sánchez miente cuando sabe que la opinión pública está radicalmente en contra de las decisiones que él está tomando. España es un país de paz, España es el país del no a la guerra. España no quiere otro Irak y no quiere otro 11M. Y Pedro Sánchez sabe que se está haciendo una nueva foto de las Azores. En lugar de con Bush y con Blair, se la está haciendo con Trump y con Meloni y con von der Leyen. Sí. Y creo que miente porque no quiere asumir el coste de explicarle a la ciudadanía la verdad, que es que va a haber profundos recortes sociales, dramáticos recortes sociales con esto. Pero, efectivamente, yo creo que más grave aún que la mentira es por qué ocurre esa mentira. Y es que el Partido Socialista, que incluso estos días se intenta presentar ante la sociedad, ¿no?, como un freno a la extrema derecha o a la derecha, vótenme a mí y no se preocupen, ¿no? Quítenle importancia a la corrupción, quítenle importancia al rearme, quítenle importancia a la complicidad con el genocidio, porque si no estoy yo, viene la derecha. Y en realidad en España el único partido que ha facilitado un gobierno del Partido Popular ha sido el Partido Socialista. Y en todos estos años lo que Pedro Sánchez ha hecho es actuar no como un freno a la extrema derecha. De lo que ha estado preocupado Pedro Sánchez es de frenar los avances sociales, de frenar a las feministas que le incomodaban mucho a sus amigos de 40 y 50 años, de frenar los avances en derechos que son el verdadero freno a la extrema derecha. Otra voz que estas últimas horas ha señalado Pedro Sánchez como mentiroso ha sido Cuca Gamarra. ¿Le preocupa a usted coincidir con los planteamientos del PP? Fíjese, es que es curioso que el presidente del gobierno mienta y el problema es que lo digamos, es decir, el presidente del gobierno tiene encima de la mesa corrupción, puteros, rearme, complicidad con el genocidio y el problema es que Podemos lo diga. Que haya quien no se calla. Yo no he dicho eso. Que haya quien no se calla. Yo he constatado una evidencia. Ustedes y el PP están utilizando, aunque en sentido contrario, la misma expresión. Pedro Sánchez mentiroso. Pero ¿cuál es no hay más. Pero ¿cuál es el problema? ¿La mentira o que alguien diga que el presidente del gobierno está mintiendo? Yo creo que el grave problema que tenemos es la mentira. El grave problema que tenemos es que mañana, si el presidente no rectifica, que es lo que le estamos pidiendo, que no firme ese acuerdo, va a firmar un acuerdo que nos va a llevar en 10 años a gastar el 5% del Producto Interior Bruto, dividido en 3,5 en gasto duro y 1,5 en infraestructuras civiles militarizables, en apoyo a las guerras. En definitiva, vamos a aumentar hasta el 5% el gasto militar, implicando eso en la destrucción de los servicios públicos, la destrucción del estado de bienestar. Y Rutte lo ha dicho claramente, pensiones y sanidad son los dos primeros objetivos. ¿Cuál es el problema? La destrucción del estado de bienestar, que estemos formando parte de una alianza criminal como es la OTAN, que nos pone en un grave peligro porque Estados Unidos es un peligro para la humanidad que se está dedicando a bombardear ilegalmente terceros países, a construir un resort de lujo sobre las ruinas de Gaza y apoyar un genocidio. ¿Ese es el problema? ¿O el problema es decirlo y decir, oiga, yo quiero una alternativa? Y por cierto, quiero una alternativa al PSOE y también al PP, porque en Europa, eso se ve clarísimo, PSOE y PP van de la mano en esa estrategia de rearme. En las principales decisiones que se están tomando en España y en Europa en los últimos años, PSOE y PP actúan como una gran coalición. PSOE y PP están de acuerdo con la guerra. PSOE y PP han votado a favor de que la extrema derecha por primera vez entre en la Comisión Europea, la extrema derecha de Orbán y de Meloni. PSOE y PP están yendo de la mano en la complicidad europea con el genocidio. Ayer veíamos al señor Álvarez, que no ha condenado el ataque ilegal de Estados Unidos y de Israel a Irán. Lo que ha pedido es contención al país agredido. Y que básicamente lo que ha dicho es que seguimos siendo amigos de Estados Unidos y de los genocidas. Y que no practican un embargo de armas. En las principales decisiones que se están tomando en el país, PSOE y PP van de la mano. Y yo sí
Josep, yo quiero una alternativa de paz y de avance en derechos para mi país. Y en estos años creo que hemos demostrado que eso se puede hacer, aunque sea con un gran coste político. El problema es el bipartidismo. Yo quiero una alternativa a PSOE y a PP. Y lo que me niego es a que nos digan, como nos está diciendo el PSOE en este tiempo, que lo único que puede hacer España es elegir entre lo malo y lo peor, entre la corrupción del PP y la del PSOE, o el rearme del PP y del PSOE. No, lo siento mucho. Hay una alternativa que en España se ha expresado y hay una mayoría electoral y social, progresista, feminista, plurinacional que se puede expresar, aunque el PSOE ya no la pueda liderar. El problema es el bipartidismo y la alternativa es posible. Aquí quedan las palabras de la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, en directo el día que empieza la cumbre de la OTAN. Podía haberlo dicho más fuerte, no lo ha hecho, pero no más claro, que sí lo ha hecho. Gracias por hacerlo de nuevo en este programa. Mucha suerte, buenos días.